que empiezas. Vale. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de Museo Virtual de las Ingenierías Hispánicas para la Ciudad de la Salud y la Innovación. La verdad es que agradecer a todos los participantes en esto, porque creo que es un tema muy importante el que se recupere, digamos, lo que es la ingeniería dentro de las maquetas virtuales y la historia que ha representado la ingeniería tanto para España como para Iberoamérica. Yo, desde el Instituto, es un apoyo decidido por parte de la Presidencia y de la Junta Directiva a todos los grupos de trabajo y muy especial a Enrique Rodríguez Fagundes y a Francisco Calatayud y Paco Blanch, que son los que van a liderar, digamos, esta jornada. Apoyo decidido a estas iniciativas. Creo que el futuro de la ingeniería pasa por hacer muchas más sesiones de estas. Es una pena que tengamos que hacerlas por el web, vía web, pero bueno, ya recuperaremos nuestros abrazos, digamos, presenciales y no solamente virtuales en un futuro, esperemos, inmediato. Yo, como antecedentes en mi vida actual, que estoy compartiendo también con la dirección del CEDES, el CEDES es un organismo autónomo del Ministerio de Transportes, pues tengo que indicarles a todos los que no lo conozcan que tienen digamos, una ligera idea de lo que puede ser este museo virtual, porque se va a mejorar, el que voy a referirme a continuación, con animaciones 3D, pero sí que es un ejemplo, y si entran ustedes en la página web www.museovirtual.cedex, con X al final, .es, pueden ver unas exposiciones que se han hecho de maquetas. Hay 400 maquetas con exposiciones virtuales de lo que ha representado la ingeniería, incluso también con algunas incursiones en el mundo hispanoamericano. Creo que es una idea de lo que podemos lograr hacer con esta idea, magnífica idea, pues liderada por Enrique y por Paco, que va a ser un éxito sin ninguna duda y vamos a poder ver en un espacio de tiempo relativamente corto. Cuando digo relativamente corto, en el mundo de las maquetas no significa un mes, 2 meses, ojalá fuera así, pero sí, a lo mejor en menos de un año, el poder gozar de este museo virtual. Yo no me quiero entretener más ni ocupar más su tiempo, solamente demostrarles de nuevo el apoyo por parte de toda la Junta Directiva del Instituto de Ingeniería de España, a los grupos de trabajo del Instituto y muy concretamente a iniciativas de este tipo, que son los que enorgullecen el que la ingeniería esté en este momento representada también como está ahora. Ya cedo la palabra a Enrique, creo que es Enrique Rodríguez, creo que es el que va a continuar esta sesión, y agradecerle la asistencia a todos ustedes. Muchísimas gracias, presidente. Paso de inmediato a hacer la breve presentación de los ponentes que van a intervenir en esta jornada. Francisco Calatayud Aguiar es ingeniero en diseño industrial y multimedia y fundador de Vinarbosch Studios, empresa ganadora del premio a Mejor Empresa de Base Tecnológica 2017, Sodercan. Especializado en producciones de realidad virtual, él y su equipo han desarrollado con éxito soluciones en el área de la biotecnología, como el visor de resonancias magnéticas en realidad virtual del Hospital Virtual Valdecilla. En formación e industria, como el visor de modelos 3D industriales de Oran Automóvil y el simulador para la formación de Salesiano de Deusto, o en cultura con la creación del MUBA, el Museo Virtual de Arte. Ha recibido formación en biotecnología, cursando el programa Idea Spark MIT de Boston, y durante su trayectoria ha recibido Premio Joven Empresario 2018 en la tercera edición de los Premios Ejecutivos Cantabria y el Premio Emprendedor 2020 otorgado por el diario Montañés. Paso ya también a resumir de forma breve el currículum de Francisco García Blanch, que intervendrá también a continuación del anterior. Francisco de Asís García Blanch de Benito es ingeniero electromecánico del ICAI y licenciado en
empresariales de CADE. Ha desarrollado su vida profesional en el sector de ciencia técnica de proyectos, especialmente en las áreas de investigación e innovación científica y tecnológica, y más en particular en la cooperación internacional y creación de redes. También tiene amplio conocimiento y experiencia en políticas de investigación y de innovación, y en concreto en numerosos programas públicos de apoyo a la I+D+I en España, en la UE y en el mundo, incluyendo Eureka. Ha realizado proyectos de cooperación tecnológica con Canadá, Estados Unidos, Japón y Corea, y contribuido a la concepción y diseño de varios planes de desarrollo industrial en España. Ha organizado proyectos de desarrollo tecnológico en Latinoamérica, Europa del Este, Asia y el Medio Oriente. En sus más de 30 años de profesión ha coordinado o dirigido varias decenas de proyectos de desarrollo tecnológico en todo el mundo. Recientemente ha dirigido diversos proyectos para el desarrollo de parques científicos tecnológicos, el diseño de un centro tecnológico automotriz y la creación de una red de transferencia horizontal de tecnología a las pymes. Ha dirigido asimismo la participación de su empresa en un proyecto LIFE, galardonado como el mejor proyecto de I+D financiado por la Unión Europea en 2014 en el campo medioambiental. Es autor de numerosas publicaciones de temática profesional. A continuación presento a Juan Antonio Núñez, que es licenciado en Ciencias Físicas. Licenciado en Ciencias Físicas, especialidad en cálculo automático, 7 años en el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros tantos en multinacionales. Empresario de los sectores de informática, nuevas energías, salud y financiero. Experiencia en el sector público y en países de África e Iberoamérica. Promotor del proyecto Ciudad una visión, aunque sea breve. Y finalmente tengo que presentarme a mí mismo, puesto que cierro la sesión de ponencias. Soy ingeniero agrónomo del Plan 1957 por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Soy ingeniero de armamento y material por la Escuela Técnica Superior de la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, también de Madrid. Estoy en posesión del mayor número de cursos y diplomas, tanto civiles como militares. He sido profesor no numerario y profesor asociado en las cátedras de hidráulica y de física fundamental y aplicada a las ingenierías agroforestales de numerosos artículos y desempeño actualmente el decano, o soy decano, del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento, presidente de la Asociación de Ingenieros de Armamento e Ingenieros Industriales del Ejército, secretario general de la Asociación Civil de Ingenieros de la Defensa, presidente del Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España, vocal del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España, patrono y miembro del Comité Director de la Fundación Círculo de Tecnologías de la Defensa y la Seguridad. De forma inmediata interviene don Francisco Calatayud sobre técnicas de Francisco, tienes la palabra. Francisco. Sí, hola, buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Sí, vale. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. Si yo comparto ahora la pantalla, ¿se está viendo? ¿Se ve la pantalla? No, ahora mismo. Sí se ve, sí se ve. Vale.
De acuerdo. Bueno, pues comienzo. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a Francisco García por darme la posibilidad de poder presentar cómo la tecnología de realidad virtual bueno, pues puede aportar un valor diferencial en una exposición. Mi nombre es Francisco Calatayud y soy el director y fundador de Binarybox Studios, una empresa especializada en el desarrollo de software de realidad virtual. Estamos en Santander. Binarybox es una empresa que nace en 2017, cuando la tecnología de realidad virtual pues apenas comenzaba su andadura en el mercado ya en esta última etapa, ¿no? Nuestro leitmotiv es usar esta tecnología para mejorar los procesos productivos de las empresas de nuestro entorno, y nuestra visión a largo plazo es que gracias a esta tecnología las empresas podamos estar mejor conectadas y trabajemos más productivamente. El equipo de Binarybox lo formamos un grupo de personas especializadas en el desarrollo de software de realidad virtual y abarcamos desde la creación de los gráficos 3D pues, hasta el diseño de algoritmos y programación de los entornos virtuales. La verdad es que todos los software que hacemos de principio a fin los desarrollamos íntegramente dentro de nuestra producción. A lo largo de nuestra historia hemos trabajado con múltiples industrias, lo cual para nosotros es nuestro principal valor. Con mucho esfuerzo, en apenas 4 años hemos podido desarrollar más de 25 proyectos diferentes, entre los cuales me gustaría destacar trabajos para el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, los Salesianos en Deusto, Oran Automotive, una empresa que se dedica a la fabricación de partes de automóviles en Cantabria, o incluso un completo museo virtual que también vamos a ver después. Antes de pasar al museo, me gustaría hacer una pequeñita parada muy breve por estos proyectos que comento un poco para ver, ya, aunque no sea en un museo, para ver en otras áreas, ¿no? Cómo la realidad virtual pues, puede marcar una diferencia significativa frente a una aproximación tradicional de los procesos y de los protocolos que se llevaban hasta ahora en esos diversos ámbitos, ¿no? Con Valdecilla, con este visor desarrollado para Valdecilla, proporcionamos a los médicos del hospital un gabinete virtual en el que muchos médicos, de forma conjunta, pueden ver los órganos digitalizados de sus pacientes, permitiendo un mejor diagnóstico. Dispone de conectividad online para que múltiples especialistas puedan visualizar juntos la información de los pacientes, habilitando incluso además un modo de visión compartida o modo profesor entre todos los usuarios. Gracias a este desarrollo, Hospital Virtual Valdecilla ha experimentado una mejora sustancial tanto en el proceso de preparación de las intervenciones quirúrgicas como en la asistencia durante la propia intervención, al tener la herramienta en el propio quirófano lista para asistir a los cirujanos en caso de necesidad. Esto fue una sorpresa. Nosotros les desarrollamos únicamente el visor con intención de que fuese preoperatorio, pero nos causó una grata sorpresa que cuando nos dijeron que habían metido la realidad virtual dentro del quirófano y había un médico con las gafas de realidad puestas asistiendo al médico que se encontraba operando en esos momentos. En el caso de este visor, en estos momentos, los órganos que nos pasaron a nosotros son confidenciales, pero os voy a dejar en los comentarios, cuando deje de compartir la presentación, si os parece, un pequeño vídeo, el vídeo oficial del Hospital Virtual en el que muestra este desarrollo y que ese, por ejemplo, nosotros sí le podríamos mostrar. Este, si os parece, os lo voy a dejar en los comentarios para que le podáis ver. Dura 2 minutitos y explica muy bien y se ve muy bien, ¿no? en qué consiste este desarrollo. Bueno, lo primero es ver también si el vídeo, vamos a ver un segundito, que copio aquí el enlace, para todo el que lo quiera ver, chatear. Un segundito, dejo el enlace aquí, va para Instituto de Ingeniería, no sé si se podrá poner en público. Si se puede poner en público este vídeo, yo creo que se va a poder ver muy bien en cualquier pantalla. Posteriormente hicimos un visor de modelos 3D, en este caso para la empresa
de fabricación de partes de automóviles, Oran Automotive, a esta empresa le proporcionamos una herramienta para poder visualizar antes de su fabricación los diseños y componentes que salen de su equipo de producción. En este caso, los modelos conservan todas las características que tienen en los entornos CAD cuando se visionan en realidad virtual y permite su manipulación pues, tanto por piezas individuales o por conjuntos. Como en el caso anterior, dispone de conectividad online para que múltiples especialistas puedan visualizar juntos la información de los modelos. De esta forma, gracias a la realidad virtual, también pueden detectar errores precozmente y tener una visión muy cercana del resultado final. En este caso, las gafas o la tecnología de realidad virtual pues les permite tener una visión mucho más natural de las piezas y de los modelos que van a fabricar que si lo vemos en una pantalla plana 2D, ¿no? como las que todos tenemos delante en estos momentos. En este caso sí puedo enseñar un vídeo demostrativo porque además no lleva audio. Con Salesianos VR llevamos la tecnología al sector de la formación, en este caso para Salesianos Deusto. Con este simulador en realidad virtual los alumnos pueden realizar en una fresadora diversos ejercicios, ya sean de punto cero, tanto máquina como pieza, así como emplear el táster o la bailarina para poder hacer las mediciones más ajustadas. Para lograr una fidelidad absoluta del desarrollo de los ejercicios, recreamos una fresadora, una Condia B500, junto con un panel de control de Fagor que los alumnos pues, utilizan de la misma forma que utilizarían sus equivalentes reales. Una cosa muy buena en este caso es que al estar en un entorno inmersivo de realidad virtual, los alumnos no tienen distracciones una vez comienza el entorno formativo. Aquí en la siguiente diapositiva, si podemos ver un vídeo. En este caso vemos cómo la visión es muy natural y podemos ver cómo la persona que está utilizando las gafas de realidad virtual tiene ante sí el mismo panel que tendría en una fresadora real y además se puede interactuar de una manera muy natural, ¿no? Que enlazándolo posteriormente con un museo de la ingeniería, plantea en realidad virtual este tipo de entornos pues permite que puedan ser interactivos y que una de las principales barreras de un museo, que es no tocar, pues en este caso el no tocar lo podemos superar y podemos interactuar con las máquinas, con los entornos, pues de una manera muy natural, ¿no? En este caso, este ejercicio es un ejercicio muy sencillito de punto cero máquina, pero vamos, una manera muy fácil de aprenderlo y que realmente con 2 pasadas en la máquina aprendes a hacer ejercicios de punto cero de un modo intuitivo y ahorrando una cantidad de tiempo significativamente enorme frente a que te lo tengan que explicar en un encerado, por ejemplo. Y ya por último, finalmente, bueno, llegamos a uno de nuestros últimos trabajos, que es el Museo Virtual de Arte, un museo con el que, bueno, pues pretendimos llevar la cultura a un terreno inexplorado hasta ese momento, puesto que hasta hace poco, pues los museos o las visitas virtuales a los museos, ¿no? Pues eran fotos 360, algún vídeo, muchas fotos normales, pero nada, en absoluto nada como esto que nosotros planteamos viendo que no lo había. Si me lo permitís, antes de comenzar también a hablar del museo, me gustaría que viésemos un breve tráiler, por ejemplo, de una de las exposiciones. En este caso es una exposición de escultura con piezas de Egipto, de Grecia y de Roma. Si el audio se escucha mal, os pido por favor que me aviséis y lo quito y vemos el vídeo sin audio para que la experiencia pueda ser buena para todos.
Bueno, pues el museo, el MUVA, el Museo Virtual de Arte, surgió el pasado mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento y nos vimos todos atrapados en casa. Nos dimos cuenta de que una pantalla no era suficiente para disfrutar de todo el contenido que había en el exterior y sentimos que era imprescindible ir más allá, romper la barrera de la pantalla. Por suerte para nosotros, en Binary Box tenemos los recursos para poder hacer esto posible gracias a la realidad virtual, y nos pusimos manos a la obra para diseñar un museo que fuera un gran salto adelante respecto a las alternativas más tradicionales, ¿no? Como las fotos 360, los vídeos, las imágenes, etcétera, etcétera. El MUVA es un museo de acceso gratuito en el que cualquier persona puede disfrutar del arte de una manera totalmente inmersiva y muy similar a la manera tradicional de disfrutar un museo. Es decir, los visitantes pueden pasear entre las obras expositivas, pueden interactuar con estas, pueden acercarse a límites imposibles en sus homólogos reales. Por ejemplo, la piedra Rosetta la podemos ver a apenas unos centímetros de distancia, cuando en el Museo Británico realmente está dentro de una urna y hay muchos detalles que no se pueden apreciar. Para personas que no disponen de gafas de realidad virtual, además, el museo tiene versiones para PC y para ordenadores tradicionales, ¿no? Para que al final el acceso sea lo más universal posible. Entonces, ¿qué es el MUVA, ¿no? Muy bien, ¿en qué se diferencia el MUVA frente a un museo virtual tradicional? Bueno, pues la principal diferencia es que el MUVA se construye con entornos tridimensionales y dinámicos, lo cual pues, permite a los visitantes moverse con naturalidad. Frente a los recorridos en vídeo, las imágenes 360, que nos anclan al punto de vista en el que están tomadas, pues por ejemplo, con entornos tridimensionales nos podemos mover con total libertad, podemos ir a un rincón, podemos ir a otro rincón, podemos ver las obras por arriba, por abajo, incluso si hubiese una mesa nos podríamos meter debajo de la mesa, es decir, tendríamos libertad total para movernos como si lo pudiésemos hacer en un museo de verdad. MUVA, por ejemplo, en estos momentos cuenta con 3 exposiciones. Rembrandt, Más allá de la realidad, pues la cual consta de una sala, es una única sala y tiene 16 obras, 16 cuadros. En esta exposición pues, se hizo un monográfico del autor de Rembrandt a través de sus retratos, grabados y dibujos. La segunda exposición que hicimos, Grandes Civilizaciones, Egipto, Grecia y Roma, que es la del vídeo que hemos visto, a través de esculturas, bustos y relieves de estas 3 culturas, el visitante pues, que puede conocer las características artísticas de cada uno de estos pueblos. 7 obras en la sala egipcia, 6 en la griega y otras 6 en la correspondiente a Roma. Y son modelos extraídos de la biblioteca del Museo Británico de Londres. Y por último, la última exposición que lanzamos en julio, Impresión el agua. La exposición consta de 25 obras que pertenecen a la National Gallery of Art de Washington y tiene autores como Monet, Mary Cassatt, Pissarro, Gaudí o Sisley. Y las 5 salas son un recorrido a través de la representación del agua durante el periodo impresionista. Bueno, ¿qué se puede hacer en el MUVA? Pues caminar por libertad, moverse entre las obras con total naturalidad, es decir, puedes salir desde casa, puedes salir al mundo realmente y actuar como si estuvieses allí. Y en el caso de la pintura, por ejemplo, o de los materiales, frente a una visita virtual tradicional, podemos ver los reflejos naturales en los óleos, podemos ver los relieves, podemos acceder a una capa de matices muchísimo mayor que si estuviésemos en una visita virtual tradicional. Las esculturas pues, pueden verse desde todos los ángulos y una cosa muy buena que hicimos con la última de las exposiciones, que es la de Impresión el agua, es que todo el museo lo tematizamos acorde a los principios impresionistas, que les gustaba mucho el agua, les gustaban mucho los jardines japoneses y entonces toda la exposición se celebra en un gran jardín japonés con agua y mucha vegetación ornamental, algo que sería imposible en una exposición tradicional, puesto que la propia humedad del ambiente deterioraría los cuadros. Aquí lo podemos hacer y además, según los principios impresionistas, pues además encaja muy bien dentro de toda esa temática. En este caso, por ejemplo, para que veamos cómo son los entornos 3D en los que nos podemos mover, vamos a ver un vídeo de la versión de PC, de la versión de ordenador, en el que podemos ver los entornos y cómo los visitantes pues, pueden ir de una obra a otra.
Como vemos, un visitante comenzaría entrando por la sala y podría moverse por la izquierda, podría ir por la derecha de la piedra Rosetta y podríamos movernos por este museo. En este caso nos estamos moviendo con el teclado del ordenador, ¿no? Pero podemos movernos con total naturalidad, ver las obras. En este caso nos vamos a detener ahora un momento en el León, nos vamos a acercar un poco. Y realmente, pues, incluso viéndolo a través de una pantalla 2D, la mejora ya es muy sustancial frente a una foto o frente a un vídeo. Es decir, podemos ir donde queremos, cuando queremos y cómo queremos, ¿no? Y eso nos permite ver las obras, pues, de una manera mucho más precisa y mucho más a nuestro gusto. Aquí tenemos el jardín japonés de los cuadros impresionistas y nos podemos mover entre todas esas pasarelas y podemos ver, como vemos aquí, cómo tenemos todos los cuadros en este escenario, el cual hemos transformado ad hoc para esta exposición. En el siguiente vídeo que me gustaría mostrar, en este caso es una captura de lo que una persona en realidad virtual ve en primera persona, ¿no? De hecho, tenemos en la parte superior izquierda del vídeo, tenemos la captura con lo que una persona en realidad virtual estaría viendo. Como sucede cuando nos ponemos una cámara en la frente, una GoPro o una cámara deportiva, vamos a ver que la imagen a nosotros nos puede parecer que oscila un poco, pero que realmente nosotros de manera natural, nuestro cuerpo, el que está en realidad virtual, lo ve perfectamente porque esos movimientos de cabeza que hacemos nosotros involuntariamente, la realidad virtual, pues en nuestro cerebro los procesa y no los sentimos, ¿no? Pero para que veamos el valor que puede tener esta tecnología, aquí vemos cómo nos podemos mover alrededor de la obra caminando, como vemos aquí a la persona que está caminando alrededor de la obra. Aquí vamos a ver cómo damos la vuelta a los bustos, como si estuviésemos ahí realmente. Vamos a ver cómo uno de los chicos de Binary Box pues, se va por detrás de los bustos y lo ve con total naturalidad. Y ese es el gran valor que tiene esta tecnología, ¿no? El hecho de que nosotros nos ponemos las gafas y lo vamos a ver como si estuviésemos realmente ahí dentro, ¿no? Como si realmente nos estuviésemos dentro de ese museo. Aquí vemos cómo hemos seleccionado un cuadro, nos acercamos, tenemos una visión general del cuadro y nos vamos a volver a acercar un poco más para poder apreciar los detalles, los relieves, las texturas de una manera muy natural y muy similar a como lo haríamos en un museo natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que supone el MUVA o qué es lo que ha supuesto un museo en realidad virtual? Bueno, pues cientos de miles de interacciones online, miles de visitas, se usa ya en entornos educativos. Incluso desde Google lo pusieron como un ejemplo increíble de uso de realidad virtual. Entonces, bueno, hace unas semanas Francisco García me comentó la idea de conceptualizar un museo de la ingeniería y aunque él en unos instantes va a hacer la presentación sobre el mismo, bueno, desde el punto de vista de nuestra experiencia, querría hacer unas ligeras consideraciones sobre sus posibilidades, que desde luego no es para ni mucho menos quitarle valor a la presentación de Paco, simplemente son cosas nuestras, ¿no?, que hemos ido viendo estos meses de actividad. Lo primero es que en el MUVA nosotros hemos visto que no tenemos límite de espacio, que cada obra puede tener el espacio adecuado para su óptimo visionado y que el contenido puede exponerse en su totalidad. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de la cantidad de material que tienen guardados los museos por falta de espacio y que por suerte con esta tecnología podemos mostrar todo lo que haya en catálogo? Al ser elementos de ingeniería, probablemente sean dinámicos. Utilizando la tecnología de realidad virtual, podemos ver las máquinas en funcionamiento, incluso interactuar con estas sin riesgos de roturas, lesiones para los visitantes o incluso robos. El material siempre está listo para ser virtual y siempre está listo para usar, y al ser virtual, este será físicamente imposible de dañar. Una exposición virtual presenta también una gran facilidad para moverse de un sitio a otro, únicamente trasladando los visores de realidad virtual y los PCs. Llevar la exposición de un lugar a otro se vuelve muchísimo más sencillo. Se puede llevar en una furgoneta incluso. E incluso se pueden colgar online una pequeña muestra virtual
para incentivar la llegada de visitantes al museo físico. Y luego nada, por dar un par de pinceladas sobre dos tecnologías distintas, por un lado la tecnología de realidad virtual y por otro lado la tecnología de realidad aumentada, que son las que más se están viendo últimamente en museos. Con la realidad virtual nos adentramos en entornos inmersivos, mientras que la segunda nos permite añadir una capa virtual sobre nuestro entorno real, ¿no? Ambas tecnologías son diferentes, pero no son excluyentes unas de la otra. Simplemente cada una tiene aplicaciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de la realidad virtual, los entornos que se nos presentan son independientes del entorno real donde nos encontremos. Nos ponemos las gafas y nos vamos donde las gafas nos lleven. Permiten muchas más posibilidades, ya que el entorno se diseña a medida del contenido. Los usuarios se abstraen totalmente del mundo, lo cual disminuye en gran medida las distracciones que puedan tener a la hora de disfrutar el contenido. Y en este caso, la tecnología se encuentra mucho más desarrollada que la aumentada para llegar a mercado, existiendo ya estándares y dispositivos de gran calidad a precio accesible. En el caso de la realidad aumentada, esta superpone una capa virtual en un entorno real, principalmente o a través de cristales o pantallas como los móviles. Esto sin duda condiciona la experiencia, esto ya lo hablamos Paco y yo el otro día, puesto que si nos encontramos en un entorno atractivo, nuestra experiencia va a ser muy atractiva, pero si nos encontramos en un entorno incómodo o visualmente poco atractivo, pues nuestra experiencia de realidad aumentada sin duda se va a ver afectada por ello. Resulta ideal para añadir información sobre elementos reales. Por ejemplo, imaginémonos el caso de un operario que tiene que hacer mantenimiento industrial. No puede aislarse del entorno porque probablemente sería muy peligroso para él, pero igual sí que necesita tener una capa de información adicional para facilitarle el trabajo. Pues con una realidad aumentada puede seguir siendo consciente del entorno, pero a la vez acceder a toda esa capa digital que le va a ayudar a optimizar su trabajo. La realidad aumentada, en mi opinión, ¿no? Pues se podría enfocar más en una experiencia más concreta o más limitada, dado que el entorno real interviene dentro de la propia experiencia. Pero bueno, hasta aquí mi presentación. No quiero comerme el tiempo de los demás, ni mucho menos. Y nada, cualquier duda la podemos resolver ahora o luego, o bueno, cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A continuación va a intervenir Francisco García Blans, que es ingeniero en CAI y promotor del nuevo museo, y va a hablarnos sobre definición de áreas, contenidos y medios del museo, y fases y planes de ejecución. Muchas gracias, Paco. Tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, saludos a todos los oyentes que están conectados y mi agradecimiento también a esta casa, al instituto, a su presidente y al presidente de la Comisión de Defensa, que también ha acogido, con tanto interés, ha acogido este proyecto. En la presentación que vamos a hacer recoge los distintos aspectos de la concepción y el desarrollo de un proyecto de museo virtual, teniendo en cuenta que va a estar acogido dentro del Museo de la Ciudad de la Salud y de la Innovación, por lo cual se destacarán todos los aspectos de relación entre la tecnología y la salud, que hoy día pues, son evidentes, pero que lo han sido también a lo largo de la historia, como podrá observarse en este museo. Si comenzamos nuestra exposición, vamos a comenzar nuestra exposición. Muy bien. Conviene remontarse a nuestros antecesores que nos han inspirado en esta idea, que son nada más ni nada menos que el Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, mandado construir por el rey Carlos III en el siglo XVIII, al ilustrísimo ingeniero y militar y fundador de la Escuela de Ingenieros Civiles, la conocida como Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, don Agustín de Betancourt y Molina, que por orden del rey
creó este museo, de este Real Gabinete de Máquinas, y estaba ubicado dentro del Palacio del Buen Retiro, que vemos en esta diapositiva, y que estaba, bueno, a las puertas del Retiro, del cual con la invasión napoleónica solo se conservan, se destruyó casi por completo, se conserva la nave del Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro, que era la sede originaria del museo, que es un edificio magnífico de estilo neoclásico y donde estaban alojadas las máquinas y la documentación que conservaba este Real Gabinete. Hoy día forman parte del Museo del Prado y las colecciones originales, bueno, pues están dispersas, aunque en parte se conservan en distintos sitios. Aquí presentamos algunas de las máquinas que se conservaban en aquel Real Gabinete. Estas dos primeras máquinas son creación del ingeniero Agustín de Betancourt. Las primeras son 2 grúas para Puerto de Mar y la segunda es una bomba de agua, es un ingenio que se lo encargó el Ayuntamiento de Londres cuando Agustín de Betancourt estaba de visita en Inglaterra para subir el agua del Támesis a los depósitos del Arsenal, que no solamente es un equipo de fútbol, era la parte más alta de la ciudad en aquel momento, se bombeaba desde donde están ahora los diques de Canary Wharf, al pie de la City. Esta máquina, que hoy no existe, podría reconstruirse virtualmente, por ejemplo, como ha comentado antes Paco Calatayud, y servir de ejemplo de lo que fueron las máquinas que idearon nuestros antepasados. Otras máquinas serían la prensa hidráulica, que bueno, es sucesora de la de Herón de Alejandría del siglo IV y mucho más perfeccionada, evidentemente, y la devanadora simultánea de madejas. Esperamos, confiamos, que la sede del nuevo Museo de las Ingenierías tenga un aspecto no menos digno que tenía el Casón del Buen Retiro. Y para eso confiamos en que se pueda llegar a disponer del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte, que formaría parte de la ciudad de la salud y de la innovación. Este palacio que vemos en la imagen es una maravilla del arte del neoclásico del XVIII, imitación de los palacios franceses de Versalles, y está formado en cada piso por galerías corridas que van pasando de una sala a otra, lo cual facilita mucho la construcción de un museo con distintas especialidades, distintas salas y recorridos, y luego también una sala central donde, que era la capilla, ahora es el archivo, donde celebrar reuniones. Estas se pueden observar en esta diapositiva siguiente, donde a la izquierda se ve una de las salas, a la derecha se ve la sala de reuniones del Palacio de Luis. Y sin más pasamos a hacer la presentación de lo que es el concepto del Museo de las Ingenierías. Este proyecto toca 10 puntos, tiene 10 capítulos. El primero es los objetivos, segundo las ventajas y el tercero las mejoras que el museo virtual ofrece frente a lo que es una visita virtual a un museo. El cuarto punto es el plan de ejecución, las áreas temáticas y los contenidos. Y los 4 puntos siguientes, que son medios, fases, objetivos de la fase de creación y planes de tesorería, vamos a omitirlos, dada el corto espacio de tiempo de que se dispone, y porque además queremos hacer una presentación también de algunos contenidos temáticos de la sección de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial. Los objetivos del Museo de las Ingenierías Hispánicas son como, bueno, pues, como facilita la tecnología virtual que nos ha explicado Paco Calatayud, que podemos exponer objetos existentes o desaparecidos, e incluso algunos que ni siquiera hayan llegado a construirse, a realizarse.
mediante la recreación de esos objetos, tanto estáticamente como en movimiento, ofreciendo imágenes realistas que puedan ser tocadas e incluso actuadas por el visitante. Eso nos permite también, utilizando esta tecnología, crear colecciones de objetos que hoy día están dispersos, pero que están relacionados con cada recorrido temático que queremos exponer. Y esto se puede hacer en colaboración con otras entidades que permite elaborar esas colecciones en plazos bastante breves. Y la elaboración de esos recorridos temáticos por las colecciones sería siguiendo un guión similar al que ya está escrito para la ingeniería aeronáutica y aeroespacial, que está en la web del instituto, en la sección, en el comité de defensa, como todo el mundo puede, o si queréis podéis comprobar y ver cómo es un guión de estos. Bien, luego efectivamente hay que disponer los recorridos temáticos, que pueden tener distintos tramos, físicos o virtuales, como ha explicado Paco Calatayud. Los tramos físicos pueden ser puramente físicos o con realidad aumentada, los virtuales pueden ser con realidad virtual y inmersos en el ambiente virtual. Los recorridos se pueden completar o complementar con otros recorridos temáticos de otros museos o colecciones cuando pueda parecer preciso o pueda parecer interesante. Por ejemplo, si estamos hablando de tecnología aeronáutica y hay un museo dedicado a Emilio Herrera Linares en Granada, pues resultaría un poco redundante dedicarle también una sala o un recorrido a Emilio Herrera en este museo. Sería mucho mejor, cuando lleguemos a ese punto, establecer la conexión con el Museo de Granada y que el visitante pueda ver a distancia el contenido de ese museo, de la parte que le interese. Luego, también podemos actualizar los contenidos y los recorridos mediante mecanismos participativos, puesto que el relato que hacemos es flexible y al no estar ligados a una determinada colección concreta, física, pues podemos modificarla y cambiar o ampliar o reducir el número de objetos en función de lo que digan los visitantes o los expertos. Y, por supuesto, este tipo de museo permitiría ofrecer al visitante una experiencia inmersiva única gracias a la realidad virtual. Evidentemente, todo esto se traduce en una serie de ventajas que, consisten en los puntos que se exponen en esta diapositiva y que esos puntos lo que se hace es explicar que efectivamente todos esos objetivos pueden cumplirse con la tecnología virtual que se pueda adoptar. Las mejoras de un museo virtual frente a una visita virtual a un museo, que no es lo mismo, porque actualmente hay muchos museos que ofrecen visitas virtuales, es que un museo virtual mejora la experiencia del visitante, puesto que las visitas no están ligadas, no siguen la estructura física del museo, que de alguna manera tampoco permite sumergirse en un ambiente virtual, dada la disposición que tienen. Y muchas de esas visitas solamente ofrecen información física que resulta escasa a nivel virtual, es decir, no se puede apreciar el movimiento, ni los ángulos, ni se puede pasear libremente entre los objetos, ni observar los detalles, como se puede hacer en el museo virtual. Además, se puede ofrecer interactividad, que en una visita virtual tampoco son interactivos los objetos, carecen de animación y además el visitante no puede observar el funcionamiento, que en un museo de ingeniería es fundamental, porque las máquinas, pues prácticamente todas se mueven, ¿no? Muchas de estas experiencias virtuales, de estos museos de visitas virtuales, están desactualizados y no aprovechan el potencial virtual, pues no disponen de medios para recoger e incorporar las sugerencias del público, o no es su prioridad, ya que, en definitiva, están ligados a su colección concreta y no pueden salirse del tema, les costaría mucho trabajo. Y, en general, no permiten tampoco la incorporación de objetos virtuales 3D.
El plan de ejecución del museo pues abarca los puntos de definición de áreas temáticas, de los contenidos, de los medios utilizados para la presentación, de los objetos, las fases del desarrollo y los planes de tesorería y explotación. Vamos a las áreas temáticas del museo virtual corresponden con las especialidades de ingeniería que forman parte de este instituto. Serían, por un lado, las tecnologías de defensa, la ingeniería civil, la industrial, la minería, la navegación, la aeronáutica, aeroespacial, la información y comunicaciones y también, y muy fundamentalmente, las tecnologías de alimentación y la salud, que están muy relacionadas con la ciudad de la salud y innovación que acoge este museo. Los contenidos del museo se componen de un texto o guión descriptivo similar al ya existente para ingeniería aeronáutica, de materiales físicos, podría haber algunos, generalmente cedidos por otras entidades, infografías en 3D de materiales físicos disponibles de otras entidades, en recreaciones virtuales hechas o fabricadas ad hoc de objetos desaparecidos o inexistentes, o simplemente de animación de otros objetos que existan en otros sitios, recorridos por los contenidos de cada área temática, que pueden estar acompañados o deben de estar acompañados por audios que expliquen los objetos expuestos. Dichos audios deberían de estar hechos por el relator de cada guión, y imágenes y animaciones inmersivas del funcionamiento de las innovaciones, y opcionalmente presentaciones en vídeo de los objetos expuestos que pueden estar en Internet o pueden ser cedidos para su exhibición en otros museos. Evidentemente también hay que colocar un cuestionario, un blog para recoger críticas y sugerencias, y también las entrevistas y testimonios que se puedan recibir relativos a cada innovación. Bien, a continuación me gustaría hacer la presentación de lo que se entiende por recorrido temático. Un recorrido temático debe estar basado en una serie de experiencias homogéneas o que formen parte de un desarrollo, del desarrollo tecnológico de un área concreta de esa ingeniería. En el guión del museo de la sección de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, que está en la página web de aquí, de este instituto, se recogen, podéis consultarlo, más de 1 milenio de invenciones, que está basado en 261 reseñas que recogen a 300 innovadores de 25 países hispánicos modernos y 20 históricos, y de las cuales 83 innovaciones son absolutas a nivel global, quiere decir a nivel mundial. Si entramos está organizado el texto en 16 lecciones, y cada una de las lecciones puede dar lugar a uno o varios recorridos temáticos. Si entramos en la lección primera, que son los antecedentes remotos de la aeronáutica de la prehistoria, tendríamos 2 recorridos temáticos. Uno sería las armas derivadas del palo y otro las armas derivadas de la piedra. En las armas derivadas del palo hay una muy antigua, que es la lanza aerodinámica o jabalina, que se diferencia de cualquier otro tipo de instrumento de palo, que tiene unas propiedades aerodinámicas increíbles que le permiten alcanzar distancias y con una precisión y un impacto mucho mayor que el que se lograría con una lanza no aerodinámica. Las armas derivadas de la piedra serían la onda y el disco, y a continuación podemos pasar a otro recorrido temático, que son las máquinas precursoras del vuelo aerodinámico. Ahí estaría la de Armando Fernández, que era un ingeniero y matemático andalusí del siglo IX, que probablemente de origen visigodo, cuyo nombre fue traducido al árabe como Abén Firnas, que es lo más parecido cuando uno pronuncia Armén Firnan en árabe. Este ingeniero estuvo en Bagdad, conoció la cometa que venía de China
y transformó aquella idea en dos invenciones útiles que son de plena vigencia hoy día, que son el paracaídas. Él diseñó el primer paracaídas de la historia en el año 852, en el siglo IX, y lo experimentó lanzándose desde la torre más alta de la Catedral de Córdoba. Y también diseñó el primer planeador de la historia en el año 872, con el cual voló desde los altos de la Ruzafa, donde está actualmente el Parador de la Ruzafa, en el Parador Nacional, en Córdoba, que era una especie de parapente, paracaídas, con el cual estuvo volando más de 10 minutos. Bueno, pues esto permitiría realizar un primer recorrido temático por máquinas precursoras del vuelo aerodinámico. Más adelante hablaríamos en otro recorrido de la aerostación. ¿Cómo nace la aerostación? La aerostación nace, y esto es a nivel mundial, nace intelectualmente dentro de la Compañía de Jesús. El padre Mendoza estableció en el año 1632, sin abandonar los postulados de la aristotélicos. Él no se salía de la física aristotélica porque todavía no había cambiado del todo la idea, ¿no? Y diseña una nave voladora basada en el aire caliente. En el año 1657, otro jesuita, el padre Schott, piensa que, bueno, pues las esferas de vacío de von Guericke, que entonces estaban muy de moda, podrían utilizarse también como objetos volantes, y ahí lo representa en un gráfico un poco ingenuo que parecen platillos volantes. Pero quien realmente recoge la idea de Schott y de Mendoza es el padre Francisco Lana, quien en 1670, es decir, bastante más de un siglo antes del vuelo de los hermanos Montgolfier, en la nave voladora, la nave volante que llamaba él, que consiste en colocarle unas esferas de vacío a un barco y esperar que se levante. Esta invención fue tan notable que figura hoy día en la entrada de la Smithsonian Institution en Washington, en el Museo del Aire y del Espacio, como primer objeto volante de la humanidad, primer diseño de un globo aerostático. Pero quien lo hizo, en realidad, en la práctica, fue una mente privilegiada, un ingeniero brasileño de origen español llamado Bartolomé de Guzmán, quien en 1709 cambia la estrategia y diseña un globo de aire caliente que, como se puede ver más o menos, siguiendo el esquema que se ve a la derecha de la imagen, y lo presenta ante la corte del rey Juan V de Portugal y todo el cuerpo diplomático acreditado entonces en Lisboa, en la Casa de Indias. Bueno, pues ahí se ve en el centro el globo pequeñito, en blanco, cómo se suspende en el aire, y causó tanto estupor que incluso fue perseguido por la Inquisición, tuvo que marcharse de Portugal y refugiarse en Toledo, en la casa de sus abuelos, porque corría peligro su vida. Pero eso no hizo que los globos fuesen olvidados. Pasaron a ser un entretenimiento popular, y hay mosaicos o rayolas valencianas de mediados del siglo XVIII representando este tipo de artilugios que se utilizaban en las fiestas populares. En el año 1780, Tiberio Cavallo decide, era un ingeniero español de origen napolitano que vivía en Londres, tenía un laboratorio de química, y decide cambiar el chip y diseña el primer globo de gas hidrógeno, decide llenarlo con hidrógeno, lo cual tenía varias ventajas, como luego se demostró, y llegó a constituir el gas de llenado porque no era preciso estar constantemente manteniendo el fuego en esto, que era muy complicado. Bien, en el año 1783, el mismo Agustín de Betancourt, que ya hemos mencionado, construyó el primer globo aerostático en España de aire caliente, apenas unas semanas después del vuelo de los Montgolfier en Versalles,
Y en la imagen de la izquierda se ve un cuadro que, aunque algunos atribuyen a otra demostración, a mí me gustaría que hubiera sido la demostración que él hizo delante de la familia real española en la casa del príncipe, la casita del príncipe en el Escorial. Bien, hasta ahora hemos visto lo que son los globos aerostáticos. Ya habíamos descubierto que sí, que se podía volar, pero en realidad no servía de mucho porque no se podía ir a ningún sitio. Esos globos eran absolutamente incontrolables y dependían de la dirección y de la fuerza del viento. Y de ahí surgió la necesidad de construir un globo dirigible. Bueno, se tardó más de un siglo en conseguir un globo dirigible. Durante todo el siglo XIX hubo muchos intentos de dirigibilidad, de conseguir la dirigibilidad de los globos. Incluso ya tan temprano como 1720 hay un proyecto de nave atmosférica y tentativa que es atribuible probablemente al padre Guzmán también, y en 1783 hay un proyecto de un dirigible rígido, también hecho por un padre jesuita, que es un antecesor bastante concreto del Zeppelin, porque era un dirigible bastante rígido. Otro intento de conseguir la dirigibilidad fue la del conde Francisco Zambecari, oficial de la Armada Española, que hizo un globo de doble envoltura que permitía maniobrar en altura para buscar las corrientes que a cada altura pueden circular en sentidos contrarios y en base a eso, pues, poder dirigirse a un punto de destino. Más adelante, Manuel Rivera y Sampere, jefe de estudios de la Real Academia de Artillería de Segovia, pues diseñó un dirigible planiforme de alta maniobrabilidad que no le prestaron demasiada atención y que, sin embargo, era una gran solución para la dirigibilidad, como luego se ha podido comprobar. En 1887, el ingeniero colombiano Carlos Albán Estupiñán, ingeniero y oficial de la Marina, estaba como cónsul en Hamburgo y diseñó y patentó un primer dirigible rígido de envoltura metálica y le cedió gratuitamente las patentes al conde von Zeppelin, que las utilizó, por supuesto, en su dirigible, y se olvidó de mencionar de dónde le había salido la idea, ¿no? Bien, las aportaciones de los ingenieros brasileños en el desarrollo de los dirigibles han sido muy notables. Severo Albuquerque hizo el primer dirigible semirígido de la historia y finalmente Alberto Santos, o Rey dos Zeus, hizo el primer dirigible controlado, auténticamente controlado de la historia, y consiguiendo realizar el circuito cerrado, darle la vuelta a la Torre Eiffel y volver al punto de partida en el aeropuerto, vamos, en la zona del aeropuerto de Orly, donde tenía la base. Él recibió un premio por esto y ya, bueno, pues una vez que lo había conseguido, se dedicó a seguir con sus inventos y consiguió algunos éxitos muy notables más adelante. Y por último, el gran inventor español, inventor de muchísimas cosas, que era nuestro Leonardo Torres Quevedo, hizo un dirigible semirígido de estructura circular que fue un gran éxito de ventas en la Primera Guerra Mundial, porque fue el único que le pudo plantar cara a los dirigibles de Zeppelin alemanes. Él vendió más de 100 unidades a los aliados, francés, inglés, americano, etcétera, y contribuyó decisivamente al triunfo aliado en la Primera Guerra Mundial. Así pues, las tres soluciones a la dirigibilidad de los globos, flexible, semirrígida y rígida, son atribuibles a ingenieros hispánicos que han contribuido notablemente a solucionar ese gravísimo problema que era la dirigibilidad. Esto sería otro recorrido temático. También un recorrido temático muy interesante sería, bueno, pues, ¿cómo surge la aerodinámica? Pues la aerodinámica, aparte del ejemplo que hemos visto en el pasado de Armando Fernández, la aerodinámica moderna surge ya en el siglo XVIII, cuando
un marinero peruano que se llamaba Santiago de Cárdenas, describe un nuevo sistema de navegar por los aires cuya memoria la presenta al virrey Manuel de Amat Junyent, que, bueno, pues se lo pasó a un experto y al final no lo hicieron demasiado, pero que defendía un principio fundamental, y es que si se quería obtener un vuelo sostenido, era necesario planear, conseguir unas condiciones de planeo. Una aportación al desarrollo teórico de cómo funcionan las fuerzas sobre un ala en el planeo, la hizo el marino Jorge Juan Santacilia, tan conocido por otros muchos logros, que estudió la teoría de las cometas y donde da todos los detalles matemáticos del funcionamiento de la cometa. Y en la práctica, quien construyó y voló con unos de los primeros planeadores, incluso anteriormente a Sir George Cayley, que se le considera en todo el mundo como el inventor de la aviación, pues este señor Domingo Antonio de Lara y Aguilar, que era un aristócrata español que vivía en la Capitanía General de Guatemala, del Reino de la Nueva España, pues él diseñó una serie de planeadores y estuvo volando con ellos hasta que tuvo que dejarlo porque su mujer se lo prohibió, después de algunos accidentes. Domingo Antonio Lara y Aguilar después es muy conocido en su país, en El Salvador, como defensor de la independencia del país frente a la invasión del ejército imperial mexicano de Agustín I de Iturbide. En Perú, en el año 1879, Pedro Ruiz Gallo diseñó y probó varios planeadores bastantes años antes de los planeadores de Otto von Lilienthal, que fue el inventor de las teorías modernas de sustentación de los aeroplanos. Y finalmente, Alberto Santos, utilizando esos conocimientos que había ya sobre la sustentación de los aeroplanos, construyó una cometa celular que llamó 14 bis, con un timón de cola que va adelante en forma de pico de pato, y le puso un pequeño motor, que era el que había disponible entonces, y realizó el primer vuelo autoimpulsado de la historia, según reconoce la propia Federación Aeronáutica Francesa, antes del primer vuelo autoimpulsado de los hermanos Wright, que, como bien se sabe, el vuelo que habían conseguido en 1903 necesitaba una lanzadera para poder despegar. Bien, otro recorrido temático sería sobre los helicópteros y autogiros. El primer helicóptero del mundo hispánico, y probablemente el primero también a escala global, lo diseñó un ingeniero mexicano que era Juan Guillermo Villasana, un hombre absolutamente genial y que colaboraba y ayudaba a todo el mundo, y ganó el premio, fue el primero que consiguió que volase una nave con alas giratorias, y consiguió el premio que ofrecía la Royal Society británica a quien consiguiera este logro. Aquí en la foto de la derecha se le ve con Orville Wright, el superviviente de los hermanos Wright, y Arthur James Doolittle en los jardines de la Casa Blanca, que fueron recibidos en un congreso, fueron recibidos por el presidente. Aquí, a continuación, vemos el autogiro original de Juan de la Cierva, que está en el Museo del Aire. Juan de la Cierva hizo aportaciones muy notables al desarrollo de los vehículos de palas giratorias, con su sistema de contrarrotación, pero, creó varias compañías y vendió bastantes unidades tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Un hombre de un gran éxito personal, pero tuvo la desgracia de fallecer en un accidente de aviación
muy poco después de comenzar la guerra civil. Él vivía en Londres, cogió un avión que iba a Ámsterdam y el avión no llegó a despegar, se estrelló en el propio aeropuerto. Debido a esto, bueno, pues hoy día los helicópteros que conocemos son de diseño Sikorsky, que por cierto utilizó las patentes de Juan de la Cierva y no solamente las utilizó, pagó por tenerlas. O sea que hay que reconocer la aportación de Juan de la Cierva en la creación de los vehículos de ala móvil. También Raúl Pateras, un ingeniero argentino que vivía en Barcelona, pero que no pudo ser demasiado con su diseño y lo abandonó para crear una fábrica de automóviles bellísimos, de los cuales se conservan algunos. Otro recorrido temático sería el de los ingenios híbridos, que son ingenios que son mitad aeroplano, mitad dirigible, y que usan ambos tipos de sustentación y que tienen ventajas de ambos. Durante su comienzo a principios del siglo XX no se les prestó mucha atención, pero hoy día están resurgiendo y se les considera unos vehículos muy interesantes para el transporte de grandes cargas en el futuro. Aquí a la izquierda se ve un modelo híbrido actual que lleva una carga suspendida, tiene la ventaja de que pueden volar a punto fijo, son muy ecológicos, pueden transportar mucha carga, son muy, o sea, tienen una velocidad razonable y son de un coste comparable al transporte por carretera, pero a su vez pueden eliminar y retirar mucho tráfico de las carreteras. Y finalmente, en el campo de la ingeniería aeroespacial, hay que mencionar a Pedro Maciote, el ingeniero canario que fue considerado pionero de la astronáutica por la propia NASA, a Federico Gómez Arias, que creó y diseñó el primer motor de propulsión aerodinámica, antes que el Tisler, era profesor de la Escuela Náutica de Barcelona, y a Pedro Paulet Mostajo, un ingeniero genial peruano que diseñó un avión torpedo con motor cohete de combustible líquido, por el cual la NASA se le ha otorgado el título de padre de la astronáutica mundial. También hay que mencionar a la aportación de nuestro Emilio Herrera, nuestro querido Emilio Herrera Linares, creador del cuerpo de aviación y de aeronáutica español, que diseñó ya en los años 30 un modelo de escafandra o de traje espacial muy parecido, muy similar al que luego utilizó la NASA en sus vuelos tripulados que se utiliza actualmente. Bueno, y finalmente, y para terminar, una aportación muy notable, ya no en el campo de las máquinas voladoras, sino de los componentes, que fue el motor de la Hispano-Suiza de 8 cilindros en V, diseñado por los ingenieros de la Hispano-Suiza y por un maestro de taller que venía de Cuatro Vientos, que era Joaquín Quesada Guisasola. Bueno, de este motor hay que decir que fue tan exitoso, tan importante en su momento, que se llegaron a fabricar y a equipar 50.000 aeroplanos. O sea, se vendieron 50.000 unidades de este motor. Claro, como no daba abasto la fábrica de Barcelona, pues se crearon fábricas filiales, una de ellas cerca del frente de batalla, que es la que se ve a la derecha, que estaba en Francia, de la sede histórica de la filial de la Hispano en Francia, que luego fue adquirido por la Dassault y finalmente, bueno, pues la han destruido, han derruido esa fachada para hacer otra nave industrial. Y con esto, bueno, pues damos por terminada la exposición. Esperamos que haya resultado de vuestro interés y que os permita haceros una idea de cuáles pueden ser los contenidos de este museo y que os apreciéis el valor que puede tener la tecnología virtual que nos ha explicado Paco Calatayud y que os permitirá aprender y disfrutar de todas estas historias de una forma mucho más realista y menos literaria de la que yo os he contado.
Agradeciendo vuestro interés, quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta o de pregunta que queráis hacer, que podéis canalizar a través del instituto. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Un saludo. Muchas gracias, Paco. Creo que has conseguido el objetivo fundamental, que es el interesar al auditorio en el Museo Virtual de las Ingenierías Hispánicas. Muchas gracias. Ahora, a continuación, tenemos prevista la intervención de Juan Antonio Núñez, hablándonos de la ciudad de la salud y la innovación, que va a ser, de alguna forma, copartícipe del proyecto del Museo Virtual de las Tecnologías Hispánicas. Yo no tengo en pantalla a Juan Antonio Núñez, pero me imagino que está conectado y que podrá intervenir. Por lo tanto, le animo a que lo haga en este momento. Muchas gracias. Me da la impresión de que no ha conseguido resolver los problemas de estas nuevas tecnologías, que para algunos de los aquí presentes, para otros no, como lógicamente que también están presentes, no resultan innovadoras y sobre todo obligadas en estas circunstancias de utilizar. Y mientras conseguimos que Juan Antonio Núñez se incorpore a la presentación con su ponencia, pues voy a darme paso a mí mismo, que tengo una breve intervención que voy a realizar en la ausencia de Juan Antonio Núñez. Yo voy a hablar, si lo consigo, yo creo que sí, lo tengo ya delante. Ahora creo que tenéis delante lo que yo voy a realizar durante breves minutos, no van a llegar a 15, que son las aportaciones hispánicas en América al arte de la guerra. Bueno, una breve reflexión sobre este campo. Voy a permitirme ir leyendo un texto que he preparado y es el siguiente. Tengo la fortuna de poseer en biblioteca personal una historia de la conquista de México, población y progresos de la América septentrional conocida con el nombre de Nueva España. Escribía Alá don Antonio de Solís. Digo escribía Alá porque es así como aparece en el texto. Secretario de Su Majestad y su cronista mayor de las Indias. Está la obra dividida en 3 tomos. En el tomo primero, libro primero, en el capítulo 19, titulado Pelean los españoles con un ejército, voy a pronunciar luego lo que es más habitual entre nosotros, que es ejército, poderoso de los indios de Tabasco y su comarca. Descríbese su modo de guerrear y cómo quedó por Hernán Cortés la victoria. En este capítulo se relata lo siguiente. Y con este género de aparato, con anterioridad se describe el modo de guerrear de los indios, su organización y armamento, tanto ofensivo como defensivo, se iban acercando poco a poco a nuestros españoles, a aquel ejército, o a aquella inundación de gente. Contaba el ejército enemigo de 40.000 hombres, que venía, al parecer, anegando la campaña. Reconoció Hernán Cortés la dificultad en que se hallaba, pero no desconfió del suceso. Antes animó con alegre semblante a sus soldados y poniéndolos al abrigo de una eminencia que les guardaba las espaldas y la artillería en sitio, se emboscó con sus 15 caballos, alargándose entre la maleza
para salir de través cuando lo dictase la ocasión. Llegó el ejército de los indios a distancia proporcionada y, dando primero la carga de las flechas, embistieron con el escuadrón de los españoles, tan impetuosamente y tan de tropel que, no bastando los arcabuces y las ballestas a detenerlos, se llegó brevemente a las espadas. Era grande el estrago que se hacía en ellos, y la artillería, como venían tan cerrados, derribaba tropas enteras, se volvían a cerrar y cubrían a su modo el daño que padecían, levantando el grito y arrojando al aire puñados de tierra para que no se viese los que caían, ni se pudieran percibir sus lamentos. Acudía Diego de Ordaz, era el encargado del gobierno de la infantería, del ejército de Cortés, a todas partes haciendo el oficio de capitán, sin olvidar el de soldado. Como eran tantos los enemigos, no se hacía poco en resistir, y ya se empezaba a conocer la desigualdad de las fuerzas, cuando Hernán Cortés, que no pudo acudir antes al socorro de los suyos por haber dado en unas acequias, salió a la campaña y embistió contra todo aquel ejército, rompiendo por lo más denso de los escuadrones y haciéndose tanto lugar con sus caballos que los indios, heridos y atropellados, cuidaban solo de apartarse de ellos y arrojaban las armas para huir, tratándolos ya como impedimento de su ligereza. Conoció Diego de Ordaz que había llegado el socorro que esperaba por la flaqueza de la vanguardia enemiga, que empezó a remolinar con la turbación que tenían a las espaldas, y sin perder tiempo avanzó con su infantería, cargando a los que le oprimían con tanta resolución que los obligó a ceder, y fue ganando la tierra que perdían hasta que llegó al paraje que tenían despejado Hernán Cortés y sus capitanes. Uniéronse todos para hacer el último esfuerzo y fue necesario alargar el paso porque los indios se iban retirando con diligencia, aunque caminando haciendo cara, y no dejaban de pelear a lo largo con las armas arrojadizas. Más adelante se dice en el capítulo: hizo Hernán Cortés posible la victoria, rompiendo con sus caballos la batalla del ejército enemigo, acción en que lucieron igualmente las manos y el consejo del capitán, fijando tanto el discurrirlo antes como el ejecutarlo después. Y no se puede negar que tuvieron su parte los mismos caballos, cuya novedad atemorizó totalmente a los indios, porque no los habían visto hasta entonces, que eran monstruos feroces compuestos de hombre y bruto, al modo que con menor disculpa creyó a otra gentilidad sus centauros. Es claro que esta descripción es una primera aportación hispánica al arte de la guerra. En la conquista que podemos resumir, el ejército de Hernán Cortés disponía, primero, de infantería, con picas largas, arcabuces y ballestas. Segundo, artillería. La artillería con cañones se empleó en diversas ocasiones. Por lo general, las crónicas los denominan tiros, sin especificar el tamaño y la categoría. A pesar de su presencia, su uso no fue tan frecuente, como se suele decir. El motivo no fue otro más que la dificultad de su transporte por la espesa vegetación y los lagos ríos. Y en tercer lugar, la caballería, que fueron considerados por los indios como un monstruo de hombre y bestia, formando un todo. En la diapositiva siguiente podéis ver la aportación de lo que podría ser una representación de un soldado hispánico. Ya a finales del reinado de Juan II se habían generalizado tres nuevos modelos de armas. La media lombarda, pieza de un calibre situado entre la lombarda y el trueno, la serpentina y sobre todo la culebrina. Por tanto, durante los asedios, la artillería real utilizará todo tipo de artillería gruesa, como cuartagos y lombardas, y más ligera, como truenos, cerbatanas y espingardas. Un modelo de este tipo de armamento es la bombarda de bronce, de la cual
hago una pequeña proyección. En otro pasaje del libro, referida a la batalla de las Tlaxcaltecas, capítulo 18 del libro segundo, se refiere lo siguiente: íbanse acercando con increíble ligereza y cuando estuvieron a tiro de cañón empezó a reprimir su celeridad la artillería, poniéndolos en tanto asombro que se detuvieron un rato neutrales entre la ira y el miedo, pero venciendo la ira se adelantaron de tropel hasta llegar a distancia que pudieran jugar sus ondas y disparar sus flechas, donde los detuvo segunda vez el terror de los arcabuces y el rigor de la ballesta. Durante el largo tiempo el combate sangriento por parte de los indios y con poco daño de los españoles, porque militaba a su favor la diferencia de las armas y el orden y concierto con que daban y recibían las cargas, pero reconociendo los indios la sangre que perdían y que los iba destruyendo su misma tardanza, se movieron de una vez impelidos, al parecer los primeros de los que venían detrás, y cayó toda la multitud sobre los españoles y cempoales, en tribu amiga en esta ocasión, con tanto ímpetu y desesperación que los rompieron y desbarataron, deshaciendo enteramente la unión y buena ordenanza en que se mantenían. Y fue necesario todo el valor de los soldados, todo el aliento y diligencia de los capitanes, todo el esfuerzo de los caballos y toda la ignorancia militar de los indios para que volvieran a formar, como lo consiguieron, a viva fuerza, con muerte de los que tardaron más en retirarse. Vamos a recoger ahora otra circunstancia relatada en la crónica en el capítulo 4 del libro 3. Ahí es nada que dio origen a la fabricación de la pólvora por primera vez en América. Sucedió por este tiempo un accidente que hizo novedad a los españoles y puso en confusión a los indios. Descúbrese desde lo alto del sitio donde estaban entonces la ciudad de Tlaxcala, el volcán Popocatépetl, en la cumbre de una tierra que a distancia de 8 leguas se descuella considerablemente sobre los otros montes. Empezó en aquella sazón a turbar el día con grandes y espantosas avenidas de humo, tan rápido y violento que subía derecho largo espacio del aire, sin ceder a los ímpetus del viento, hasta que perdiendo la fuerza en lo alto, se dejaba esparcir y dilatar a todas las partes, y formaba una nube más o menos oscura, según la porción de ceniza que llevaba consigo. Salían de cuando en cuando, mezcladas con el humo, algunas llamaradas o globos de fuego, que al parecer se dividían en centellas, y serían las piedras encendidas que arrojaba el volcán, o algunos pedazos de material combustible, que duraban según su alimento. No se espantaban los indios de ver el humo por ser frecuente y casi ordinario en este volcán, pero el fuego, que se manifestaba pocas veces, los entristecía y atemorizaba, como presagio de venideros males, porque tenían aprendido que las centellas, cuando se derramaban por el aire y no volvían a caer en el volcán, eran las almas de los tiranos que salían a castigar la tierra, y que sus dioses, cuando estaban indignados, se valían de ellos como instrumentos adecuados a las calamidades de los pueblos. A continuación, el cronista relata: cuando entró Diego de Ordaz a pedirle licencia a Hernán Cortés para conocer desde más cerca el volcán, ofreciendo subir a lo alto de la tierra y observar todo el secreto de aquella novedad, espantáronse los indios de oír semejante proposición y procurándole informarle del peligro y desviarle del intento. Acompañaron a Diego Ordaz en esta facción 2 soldados de su compañía, algunos indios principales que ofrecieron llegar con él hasta las ermitas, lastimándose mucho de que iban a ser testigos de su muerte. Es el monte muy delicioso en un principio, hermoseante, por todas partes frondosas arboledas, que subiendo largo trecho con la cuesta, suaviza el camino con su amenidad, y al parecer con engañoso divertimento llevan al peligro para el deleite. Vase después estilizando la tierra, párete con la nieve que dura todo el año en los parajes,
que desampara el sol o perdona el fuego, y parte con la ceniza que blanquea también desde lejos con la oposición del humo. Quedáronse los indios en la estancia de las ermitas y partió Diego de Ordaz con sus 2 soldados, trepando animosamente por los riscos y poniendo muchas veces los pies donde estuvieron las manos, pero cuando llegaron a poca distancia de la cumbre sintieron que se movía la tierra con violentos y repetidos vaivenes y percibieron los bramidos horribles del volcán, que a breve rato disparó con mayor estruendo, gran cantidad de fuego envuelto en humo y cenizas, y aunque subió derecho sin calentar la transversal del aire, se dilató después en lo alto y volvió sobre los 3 una lluvia de cenizas tan espesa y tan encendida que necesitaron de buscar su defensa en el cóncavo de una peña, donde faltó el aliento a los españoles, y quisieron volverse. Pero Diego Ordaz, viendo que cesaba el terremoto, que se mitigaba el estruendo y salía menos denso el humo, los animó con adelantarse y llegó intrépidamente a la boca del volcán, en cuyo fondo observó una gran masa de fuego que al parecer hervía como materia líquida y resplandeciente. Y reparó el tamaño del agua que ocupaba casi toda la cumbre y tendría como 1/4 de legua su circunferencia. Volvieron con esta noticia y recibieron enhorabuenas de su hazaña, con grande asombro de los indios, que redundó en mayor estimación de los españoles. Esta bizarría de Diego de Ordaz no paró entonces de una curiosidad temeraria, pero el tiempo la hizo de consecuencia y todo servía en esta obra, pues hallándose después el ejército con falta de pólvora para la segunda entrada que se hizo por fuerza de armas en México, se acordó Cortés de los hervores de fuego líquido que se vieron en este volcán y halló en él toda la cantidad que hubo menester de finísimo azufre para fabricar esta munición, con que se hizo recomendable y necesario el arrojamiento de Diego de Ordaz, y fue su noticia de tanto provecho en la conquista que le premió después el emperador con algunas mercedes y ennobleció la misma facción dándole por armas el volcán. He omitido algunas transparencias que voy a pasar rápidamente. Creo que lo de rápidamente está difícil porque, aunque las pincho, no... Bien, sí he conseguido por lo menos pasarlo. Quiero finalizar mi intervención haciendo 2 reflexiones sobre 2 personajes muy importantes en la historia de España. Se tratan de un ilustre noble y militar español, Álvaro José de Navia Osorio y Vigil de la Rúa, marqués de Santa Cruz de Marcenado, y al no menos ilustre Francisco García Oltra, ingeniero militar, abuelo del principal promotor del Museo Virtual de las Ingenierías Hispánicas, Francisco García Blanc, que ha intervenido anteriormente, que también pusieron unas importantes picas en América, precisamente en USA. Me refiero a Álvaro José de Navia Osorio y Vigil de la Rúa, que fue un noble militar español, marqués de Santa Cruz de Marcenado, vizconde del Puerto, señor de la Casa de Celles y de la Torre de Vigil. El CSDEN concede un premio bienal dedicado a la historia militar que lleva su nombre, y la Real Academia de la Historia, en la elaboración de su diccionario biográfico en 2005, lo reconoce como uno de los 500 españoles más relevantes de la historia. Nosotros le traemos aquí a colación porque es autor del tratado Reflexiones Militares, universalmente reconocido como una obra fundamental de la ciencia bélica, en la que se demuestra que en la estrategia militar es una poderosa arma, quizás más potente que cualquier adelanto tecnológico.
También este libro ha servido como cabecera de grandes estrategas militares, como Napoleón Bonaparte o José de San Martín, también militar español, que lideró la emancipación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú. Luego, en 1516, atacó el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, y declaró la independencia del Perú en 1821. Finalizó su carrera de las armas luego de producida la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar en 1822, donde le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú. El otro ilustre ingeniero militar, Francisco García Oltra, que finalizó sus estudios en 1889 en la Academia de Artillería de Segovia, habiendo presentado como trabajo final de carrera un estudio sobre los progresos de la navegación aérea, que ya ha citado anteriormente Francisco García Blanch, publicado por el Memorial de Artillería de 1893, que es la primera obra en español y también uno de los primeros tratados de ingeniería aeronáutica en el mundo, al recopilar varios estudios dispersos desde 1883. En él se exponen, además de los fundamentos físico-matemáticos de la sustentación y el vuelo basados en el uso de aeroplanos, sus ecuaciones correspondientes cuando todavía no existía la aviación y todo era aún mera conjetura. Dicho libro es 10 años anterior al vuelo en aeroplano de los hermanos Wright y 7 al del dirigible Zeppelin. En 1894 diseña un dirigible aeroplano que posee las ventajas de ambos y es el primer vehículo híbrido de la historia, hoy día de plena actualidad. El Ministerio de la Guerra en 1911 le concedió una mención honorífica por los progresos de la navegación aérea, los globos dirigibles, motores para máquinas de volar y teoría de los globos dirigibles. Además, su teoría de la sustentación y propulsión de los aeroplanos, publicado en 1911, fue adoptada como libro de texto por las academias militares francesa Saint-Cyr y estadounidense West Point, al ser de lo más avanzado del momento sobre aviación en el mundo. Finalizo esta breve intervención con una frase que he leído hace unos días de una defensora de la hispanidad, Vanessa Vallejo, que titulaba su crónica: "No fuimos de España, fuimos España". Y con esto mi intervención finaliza. No sé si ha conseguido resolver los problemas y se ha incorporado nuestro compañero Juan Antonio Núñez, que nos iba a hablar de la ciudad de la salud y la innovación. Si no ha conseguido resolver los problemas de la conexión y no es posible su intervención, pasaríamos de inmediato al coloquio, que yo desconozco cómo funciona un coloquio en el que los asistentes están a distancia y en sus casas. Supongo que de alguna manera podrán formular sus preguntas y yo estoy seguro que si ahora mismo los presentes podemos responderlas porque las recibimos, lo haremos. Y si no, tengan la seguridad de que en todo caso van a ser bien recibidas sus preguntas y en un breve tiempo les serán contestadas por los que hemos intervenido en esta jornada. Esperando su participación, les agradezco su asistencia y agradezco mucho a los ponentes que han intervenido, a Francisco Calatayud, a mi amigo Paco, que ya compartimos residencia militar. Ya no mantiene su nombre, entonces se llamaba Generalísimo Franco. Y estaba también en una calle que se llamaba de Juan Vigón, que tampoco ya se conserva con ese nombre. Ahora me parece que han mejorado la dedicación de la calle
puesto que lo han hecho a Melquiades Álvarez. Melquiades Álvarez, entre otras cosas, tuvo la poca fortuna de que murió asesinado en la cárcel Modelo. Muchísimas gracias por vuestra participación y si queréis despediros, tanto Francisco Calatayud como Paco García Blanch, hacerlo en este momento. Muchas gracias a todos. Paco Calatayud, puedes hablar tú, si quieres hablo yo al final. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer poder estar aquí con todos vosotros. Y bueno, veo que hay una pregunta. No sé si la procedo a contestarla. Pues estás a tiempo, perfectamente. Sí, bueno, pues preguntan si el acceso al museo virtual es gratuito, ¿dónde está el beneficio para la empresa? Bueno, en este caso no lo hay. Es decir, nosotros cuando estábamos en pleno confinamiento y parecía que el mundo se estaba viniendo abajo, la verdad es que fue una época dentro de la tragedia muy bonita porque vimos que todo el mundo arrimó el hombro, ¿no? Y vimos cómo empresas empezaron a aportar a la sociedad lo que podían, lo que hacían, su día a día, ¿no? Empresas, por ejemplo, sé que empresas en Cantabria, había una empresa que fabrica ginebra y empezó a quitar todo el alcohol de la ginebra para hacer hidrogel y todo de manera desinteresada, viendo lo que pasaba, ¿no? Nosotros sentimos que, bueno, que con este museo era lo que nosotros podíamos ofrecer a la gente de una manera desinteresada y eso fue lo que hicimos. Podíamos hacerlo y lo hicimos. Y lo hicimos porque podíamos, ¿no? Y porque era el momento adecuado. Así que no hay beneficio para la empresa con el MUBA, pero estamos encantados de seguir con ello. Muchas gracias, Calatayud, por tu intervención y tu respuesta. Yo no tengo capacidad de estar viendo las preguntas y ni siquiera la pregunta que han formulado, que iba a ti dirigida con toda seguridad, y vamos a esperar unos segundos a ver si hay también alguna otra. Sí, sí, hay otra pregunta de Alex para todos, que pregunta qué pasa con la ingeniería forestal o de montes, que si no hay nada previsto. Bien, yo puedo más o menos responder a esta pregunta. La ingeniería agronómica y forestal están ya más relacionadas o más incluidas dentro del campo de las ciencias naturales y por ello se considera que formarían parte del último apartado, que son las tecnologías de la alimentación y la salud, que están relacionadas con la sanidad. Bien es cierto que la ingeniería de montes, bueno, pues tiene otros muchos aspectos y por supuesto que si disponemos de un buen guión que hable de las innovaciones realizadas por ingenieros hispánicos en el campo de la ingeniería de montes, pues lo recogeríamos y lo pondríamos así. Si no, probablemente se quedará como una parte de lo que es las aportaciones al desarrollo de la botánica, tan notable, sobre todo en la época de los virreinatos, con Celestino Mutis y otra serie de personajes, los propios padres jesuitas que descubrieron la quinina de tanto valor, es la corteza de un árbol de tanto valor en sanidad y bueno, pues estaríamos dentro de ese tipo de cosas. La madera como material industrial, etcétera, no sé si realmente tiene algunas aportaciones notables desde el punto de vista de la ingeniería de los ingenieros hispánicos. Si así fuera, yo en realidad lo desconozco, pero si así fuera, pues animo a los voluntarios de ese campo a que nos presenten un guión y pues parecido al que hay colgado en la web del Instituto para la Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial. O sea que sí, con mucho gusto podríamos incluirlos si hay algunos recorridos temáticos
de interés en ese campo. Yo quisiera añadir a lo que ya ha dicho Francisco García Blans, el que de alguna manera también en el área de defensa va a estar representada la ingeniería de montes. La ingeniería de montes, baste recordar que durante mucho tiempo los bosques y los montes fueron regidos por ingenieros militares por la importancia que tenían para la construcción de los buques. Indudablemente los buques van a tener presencia en el Museo Virtual de las Tecnologías Hispánicas y con toda seguridad también va a haber referencias a los montes y a los ingenieros de montes. Aparte, con toda seguridad, el sector industrial más vigoroso que en este momento existe en España es el de la industria agroalimentaria. Y también, indudablemente, va a tener su espacio. Muchas gracias. Bueno, perdón, yo quisiera añadir, porque es que ha replicado Alex, que dice no estoy de acuerdo. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Me da las gracias por contestar y me dice que forestal es mucho más que botánica, no me cabe la menor duda, porque forman parte de algo que se llama bioeconomía, que él llama bioeconomía. Bien, me parece fantástico. Está invitado Alex y todos los que piensen como él a suministrarnos un guión para poder hacer su parte del Museo de las Ingenierías, incluyendo estos aspectos de la ingeniería forestal. No obstante, sí quiero insistir que, por favor, estamos tratando de hacer un museo que sea realmente, que verse sobre todo de innovaciones, si es posible, innovaciones de tipo absoluto, es decir, a nivel global, a nivel mundial. Y, por tanto, hay que recoger todo ese tipo de innovaciones realizadas por la ingeniería y, por favor, que estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones, porque evidentemente no podemos saber de todo. Sabemos de las poquitas cosas que hayamos estudiado por nuestra parte. Entonces, mira, me dicen que acepta el reto, estupendo. A ver si hay alguno más que se anima y acepta el reto de hacer su guión para las tecnologías de información y comunicaciones que, bueno, pues hoy día son tan importantes y que tienen un pasado realmente ilustre y notable en la ingeniería española. Hay precedentes realmente asombrosos de ingenieros que desarrollaron técnicas de comunicación a distancia en el siglo XVIII, ¿no? O sea que de teléfonos o telégrafos eléctricos antes de que existiera la electricidad y cosas por el estilo. Entonces, por favor, que todo aquel que piense que tiene algo importante que contar dentro de su campo, que se motive y que nos lo haga saber y nos establezcamos una colaboración para enriquecer las distintas secciones del museo. Pues por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y ánimo a todos los entusiastas que quieran participar en esta iniciativa. Vosotros, que me imagino que estáis viendo las preguntas, si es que hay alguna pregunta más, la ponéis en evidencia. Solo tienes que darle al chat. Las puedes ver. Ya, no, pero por más que doy al chat y tal, pues no sale. Bueno. Ahora sí que efectivamente me ha salido lo de Alex, pero no veo ninguna pregunta nueva. Bueno, mira, yo veo ahora otra de Plácido García, que nos da la enhorabuena a todos y, en fin, le damos las gracias y formula una pregunta. Vamos a ver qué pregunta formula. Bueno, estamos esperando que la formule. Dice, una última pregunta, pero no llega. Venga, Plácido, anímate y cuéntanos tu última pregunta. Ah, esta se meten contigo. ¿Qué pinta un ingeniero de armamento en todo esto?
Bueno. Bueno, creo que es una alusión directa para mí. Creo que si has oído el principio de mi intervención, cuando me he presentado, soy ingeniero agrónomo, soy ingeniero de armamento, me he retirado de coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, he estado mucho tiempo dedicado a la industria militar, a los grandes programas precisamente de la industria militar. Soy el presidente del Comité de Tecnologías de la Defensa, que es el que en esta ocasión está presentando la jornada sobre el Museo Virtual y indudablemente recordar simplemente que todas las ingenierías surgen de la ingeniería militar y que hasta no hace más de 150 años solamente había ingenieros militares. Por lo tanto, y los ingenieros de armamento somos los herederos de los ingenieros militares en la rama de ingeniería industrial del ejército, que era como así se conocían anteriormente a los ingenieros de armamento. No sé si te he dado la respuesta que esperabas, pero en todo caso estoy en disposición de podértela contestar con mucho más detalle en cualquier ocasión en la que tengamos la oportunidad de estar juntos. Paco, ¿querías decir algo, me parece? Sí, yo quisiera añadir algo, por favor, y es abundando en esta idea que tú has dicho de la preeminencia o de la preexistencia de la ingeniería militar. Aparte de que es un hecho conocido y reconocido, de que ha sido, lamentablemente, quizá la guerra la que ha hecho progresar la tecnología a veces de una manera asombrosa y rapidísima, es cierto que a lo largo de la historia la mayoría de las innovaciones que se registran tienen un origen militar. La primera innovación que yo he mencionado, que es la lanza aerodinámica o jabalina, es un descubrimiento bélico, que además, curiosamente, tiene 300.000 años de antigüedad. Se ha podido demostrar porque se han encontrado lanzas de esa época. Y tienen propiedades aerodinámicas porque ya nuestros lejanos ancestros descubrieron que si se colocaba el centro de gravedad a 1/3 de la punta de la lanza, esta lanza adquiría la propiedad de alcanzar un vuelo de tipo parabólico, de realizar un vuelo de tipo parabólico, exactamente igual que los proyectiles de artillería. Con lo cual se conseguía un 30% más de alcance, o un 40% más de alcance, y sobre todo una mayor fuerza de impacto. Esto es un descubrimiento de origen militar o de la caza, porque permite alcanzar al enemigo a distancia, que esto es algo que venimos intentando desde nuestros orígenes, porque quienes inventaron esto ni siquiera éramos nosotros mismos, porque el Homo sapiens no existía, eran nuestros antepasados de Atapuerca los que lo descubrieron. Y esto es una cosa que ha ocurrido así a lo largo de la historia. Podrá gustar más o menos, pero es una realidad. Y en esto se justifica la presencia de los ingenieros de armamento. Bueno, aquí hay otra más. Sí, yo perdona Paco, porque veo que Plácido García, y me imagino que ha sido el autor de la pregunta anterior, plantea que creo que me habló de usted José Manuel Amaya. Efectivamente, José Manuel Amaya es un buen amigo y compañero de mis 40 años dedicados a la enseñanza en la ingeniería agronómica y efectivamente José Manuel Amaya probablemente ha tenido la oportunidad de comentar con usted de mí. Y hay también una pregunta que yo he visto que me parece que pone CMG o sí, a la todos. ingeniería de minas, sí. Dice, la primera ingeniería no fue la de minas. Yo permitirme que precisamente el anterior Plácido ha hablado de José Manuel Amaya y un antepasado suyo
está presente en la Escuela de Minas, en uno de los laterales, que hay dos estatuas de dos insignes ingenieros de minas de la, digamos, nueva generación. Yo no puedo asegurar si ya hubo ingenieros de minas o el equivalente a los ingenieros de minas en la prehistoria, porque la minería, indudablemente, la minería desde la prehistoria está en el hacer social y de la sociedad. Yo ahí no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo decir es que en los tiempos nuevos, cuando aparecen las ingenierías tal como las entendemos hoy, la ingeniería de minas es posterior a las ingenierías militares. Sí, diríamos en la aparición de las escuelas modernas, efectivamente la Escuela de Minas es la segunda que se crea después de la ingeniería de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Y además se crea por Elviar, que fue un ingeniero riojano que fundó también la Escuela de Ingenieros de Minas de México. Esto es una cosa muy curiosa. Él estuvo en México y antes de la separación de la Nueva España, de la corona española, él estuvo allí y dio origen a la Escuela de Ingeniería Mexicana, que en realidad es mucho más antigua. Y además, en el siglo XVII, el padre, don Pedro Ruiz de Alarcón, uno de los grandes dramaturgos del teatro español del siglo de oro, era ingeniero de minas en Tasco. Y en aquellas minas de Tasco, según parece, se utilizaba la fuerza del vapor para desaguar o achicar el agua de las minas, aproximadamente un siglo antes del descubrimiento de la máquina de vapor por James Watt. Esto también hay que hacerlo notar. Quizá nuestros amigos ingenieros de minas mexicanos, que se cuentan entre los mejores ingenieros de minas del mundo, podrían contarnos más detalles, porque ellos seguro que lo saben con todo detalle cómo funciona esto, o cómo ha funcionado. Pero bueno, la minería española en América fue algo realmente notable. La explotación de los distintos yacimientos, no solo de metales preciosos, sino también de otros metales útiles para la industria y para el comercio, como era el cobre, o el hierro, etcétera, o el estaño. Es el caso, por ejemplo, de Bolivia, del Alto Perú, y que, por cierto, veo que aquí ha entrado un ingeniero de Bolivia que nos saluda a todos, que es Rodrigo Rivas, y nos felicita de alguna manera y pregunta cuándo vamos a hacer un paseo virtual por el museo. Pero antes Paco, permíteme que agradezca las palabras que nos ha dedicado Rosa del Rey. Ah, sí. Que ha intervenido unos segundos antes pero Rosa del Rey no plantea ninguna pregunta, solamente agradece y además anima a la ejecución de esta actividad que estamos lanzando. Y ya a continuación sí que pregunta, me parece que es Rodrigo Rivas, diciendo qué es lo que tú ibas a contestar y lo vas a hacer a continuación, ¿cuándo será posible hacer un paseo virtual por el museo como tal? Por lo tanto, tanto tú como Francisco Calatayud tenéis algo que decir. Bueno, vamos a ver. Esto depende de los plazos de ejecución del proyecto que ha quedado sin explicar de la Ciudad de la Salud. Yo espero que, como este proyecto del museo es algo muy flexible, pues nos permita arrancar con alguna cosa y luego vamos enriqueciéndolo y poniéndole más, pues añadiéndole cosas. La verdad es que no tenemos un calendario concreto, no lo sabemos, porque dependemos de las concesiones administrativas, dependemos de la financiación, dependemos de otra serie de cosas, pero el proyecto en sí está bastante avanzado y bueno, es una lástima que Juan Antonio no haya podido conectarse, no sé exactamente qué es lo que le ha podido pasar,
Pero en cualquier caso, no me cabe la menor duda de que el proyecto va a ir adelante y lo haremos en un plazo razonable. Y, por supuesto, que las primicias, los anticipos, los pondremos a disposición del público tan pronto como estén disponibles. O sea, nuestro concepto es conseguir objetos reales, virtuales, etcétera, hacer nuestros recorridos temáticos y una vez que estén construidos los recorridos temáticos, pues en cualquier sitio podemos dar inicio ya a las visitas del museo. En cuanto haya 2 o 3 recorridos temáticos, iremos aumentando a medida que tengamos más recorridos y ya está. No hay mayor problema. Yo creo que también Francisco Calatayud podrá algo aportar, por lo menos en el sentido de su colaboración, que con toda seguridad va a ser inestimable. Bueno, pues como bien dice Paco, lo bueno que tiene un museo, ¿no?, es que los museos al final están formados por salas. Entonces, no hace falta que estén hechas todas las salas, ¿no?, para poder comenzar a disfrutar de las primeras piezas expositivas. Entonces, un proyecto como este realmente se puede plantear, hipotéticamente se puede plantear por fases o salas y entonces se puede ir entrando al museo a medida que se va acabando, como quien dice, ¿no? Cosa que en un museo de verdad pues también es un poco complicado, ¿no?, entrar a ver cosas cuando las obras están en la sala de al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien dice Paco, depende de los plazos, depende de todo, pero lo bueno es que es un proyecto que puede tener un desarrollo ágil, por lo menos de cara al público, de cara a ofrecerle algo al público, bastante ágil. Entonces, eso siempre es agradecido, la verdad. Muchas gracias, Francisco. Pues me parece que no va, por lo menos yo no tengo visibilidad sobre alguna otra pregunta. No hay de momento. Porque la última es la de Rodrigo Rivas. Efectivamente, sí. La de Rodrigo Rivas, ¿no? Pues Rodrigo, muchas gracias por tu intervención y con esto ya finalizamos esta jornada y permitirme que yo sea el que la clausure. Estaba previsto que lo hiciera el presidente del instituto, el que dirigiera las últimas palabras, pero me han comunicado en el transcurso de la jornada que ha tenido que ausentarse de su despacho, por lo cual en este momento no puede hacerlo. Yo agradezco a los ponentes en particular que han podido intervenir y al ponente que ha quedado colgado en su intervención, así como a todos los asistentes, muchas gracias. Y espero que sea de utilidad, espero que os animéis, no solamente Plácido, que me parece que ha cogido el reto, creo recordar que era Plácido, que ha cogido el reto de intervenir y participar con las ingenierías forestales y agronómicas, y conmigo va a tener con toda seguridad un colaborador seguro. Un abrazo a todos y esperemos que pronto podamos hacerlo el abrazo, por lo menos no virtual, sino que lo hagamos de forma presencial y podamos terminar, como era costumbre, siempre, en todas las jornadas, disfrutando de un vino español que en esta ocasión cada uno nos lo tenemos que tomar en nuestra vivienda o domicilio. Pues muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte en nombre del instituto y en nombre de su presidente. Y en el mío y en el de todos los ponentes.